אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך ומברכים אותך. אני מבקשת שרוח קודשך יהיה איתנו. אני מבקשת שאתה תהיה איתנו, תברך אותנו, תדריך אותנו. תן לכולם להבין מה שהולך בארץ, אני רוצה להסביר להם מה שהולך בארץ. ואני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תשמע את הקולות שלנו לעם ישראל. בשם ישוע משיחנו. Amén, amén. Amén. Ok, entonces vamos a dejar esto un segundito, vamos a hablar sin el PowerPoint por un segundito. We're going to keep the PowerPoint on standby, and we're going to talk about a couple things first. Les quiero contar un poquito qué es lo que está pasando en Israel. I want to tell you a little about what is happening right now in Israel. Ustedes saben lo que pasó en octubre 7 del 2023, 3 años atrás. You guys know what happened on October 7th, 2023, 3 years ago? Fuimos atacados en 7 frentes. We were attacked on 7 fronts. Irán, Irak, Siria, Líbano, Banco Occidental, los terroristas del Banco Occidental nos atacaron todos juntos. Iraq, Iran, Syria, Jordan, they attacked us all at once. ¿Ya? Hamas también entró al país, asesinó a 1,200 personas israelíes, judíos. Hamas came in and they killed 1,200 Israelis. No sé si le puedo explicar a ustedes el shock en el que nosotros estábamos. I can't explain to you guys the shock that we were in Israel. No podíamos creer. We couldn't believe it. Porque tenemos una cerca enorme entre Israel y Gaza, donde está Hamas. We have a giant fence between us and the Gaza Strip where Hamas is. ¿Y qué es lo que pasó? Esa cerca estaba conectada con computadoras, con cámaras, es una cerca más avanzada tecnológicamente del mundo. It is the most advanced technological fence in the world. It's connected to computers, to camera, to surveillance. Y de repente se apagó. And all of a sudden, it just turned off. Y no solamente que se apagó, las puertas se abrieron, puertas enormes, ¿sí? De 8 metros de altura, se abrieron. It's not only that the surveillance was turned off, but giant doors that are 8 meters tall just opened up on the fence. And then terrorists with tractors opened part of the fence as well. Inglés, español. Está bien. Terroristas así usando tractores también hicieron brechas también en partes del cerco. ¿Y qué es lo que hicieron? Se metieron y fueron a las bases militares alrededor de la franja de Gaza, israelíes. And when they got in, they went towards the military bases that are stationed at the Gaza Strip. Y era muy temprano a la mañana, 5 o 6 de la mañana. It was very early in the morning, like 5 or 6. Y fueron y mataron a todos los chicos en las bases militares israelíes. And they came in and they killed all of the young soldiers that were working at the Israeli bases. Y después se fueron a las estaciones de policías de alrededor, de las ciudades alrededor, y mataron a todos ellos también. And then they went to the police stations that are in the area and they killed all of them as well. Y después empezaron a atacar las ciudades. Y por supuesto la gente estaba llamando a la policía o llamando a la base militar que hay terroristas dando vuelta en la calle y nadie atendía, pues estaban todos muertos. Y these people called the military bases and they called the police stations after they had started attacking them, but of course there was nobody there to answer. 1,200 personas israelíes, judíos, la mayoría, mueren en las manos de Hamas. 1,200, the majority of them, Israeli Jews, died at the hands of Hamas.
40 niños. 40 children. Los pusieron, los juntaron ahí de las, perdón que estoy hablando de esto, pero de todas maneras, de un jardín, los pusieron todos juntitos y los quemaron vivos. That I know it's horrible that I'm talking about these things, but they took 40 of the children, they put them in a garden, and they burned them alive. Le llevó a Israel 8 o 9 horas reaccionar, porque no podíamos creer lo que nos pasó. It took Israel 8 or 9 hours to react because we couldn't believe what was taking place. Al mismo tiempo que estábamos teniendo este ataque, tenemos 5,000 misiles y rockets que nos están cayendo de Gaza a Israel. At the same time, we have 5,000 missiles and rockets that are coming into Israel as we're being attacked. Tenemos de 3,000 a 4,000 terroristas que entraron a Israel. We have between 3,000 and 5,000 terrorists who have made entry into Israel. Un desastre. It was a disaster. Y desde ese momento en adelante, Irak entra a la guerra, Irán entra a la guerra, Líbano, los Hezbollah en el Líbano entra a la guerra, nos empiezan a bombardear de todos los lados. And at that time, Iraq enters the war, Iran enters the war, Hezbollah enters the war. Hasta hoy en día, Hezbollah nos tiró como 30,000 misiles. So up until now, they have sent in 30,000 missiles into Israel. Y el mundo se enoja con Israel porque nosotros reaccionamos. But the world gets mad at Israel because Israel is going to react. So hemos estado en guerra por 3 años. We have been at war for 3 years. Y la gente está verdaderamente cansada de la guerra. And people are really tired of the war. Pero lo impresionante es los milagros que nosotros vemos pasar en Israel. But the impressive thing is the miracles that we see that are occurring in Israel. De cientos de miles de misiles de todos lados que nos han tirado, de los hutíes de Yemen también. From the hundreds of rockets that have been coming in, thousands of rockets that have been coming in, not only from Hezbollah, but also from the Houthis. Almost, creo que 1 o 2 personas murieron. Maybe 1 or 2 people have died. Si eso no es un milagro, And if that is not a miracle, increíble. it's incredible. Increíble lo que está pasando. It's incredible what is happening. Nosotros sabemos que tenemos que se están viniendo. Si nos mandan un mensaje en el teléfono y nos dicen incoming. We have to be ready. We have to see our telephones. We'll get messages saying that there are incoming rockets. Casi todos nosotros tenemos adentro de nuestros apartamentos safe rooms. No sé cómo se diría en español. Did she say it in English or Spanish? Okay. Okay. Say okay. Almost everybody at our house, in our houses or apartments, we have safe rooms. Casi todas las personas tenemos cuartos o de seguridad, De refugio. de refugio. Y sabemos que se está viniendo. Yo cierro mi apartamento. Todos nosotros cerramos el apartamento. Se cierra con metal. And if we have incoming rockets, the first thing we do, just like in my apartment, we have metal protective, screening that comes down. Y nos metemos en el refugio, ¿sí? And then we go right into our safe rooms. Hemos escuchado misiles arriba de nuestros drones, los helicópteros atrás de los drones. We hear Increíble. We hear missiles overhead. We hear drones overhead. We hear helicopters flying overhead. Entonces, primero, el dron está pasando, ¿sí?
First we hear the sound, brrr, and those are the drones. Y después vienen los helicópteros israelíes atrás de ellos para agarrarlos. And then we hear the sound of the Israeli helicopters overhead. 3 años. 3 years of this. Misiles, drones, y el Señor nos está cuidando. Missiles and drones, but we know that the Lord is taking care of us. Hemos tenido 251 cautivos. We've had 251 people who were held captive. Los trataron terriblemente. They treated them terribly. No le dieron de comer, no le dieron medicación, no le dieron nada. They didn't give them food. Sometimes they didn't give them water. They didn't give them medicine. Usaban a las mujeres como prostitutas. They used the women as prostitutes. Un desastre. It was a disaster. Pero lo impresionante es esto. The impressive thing is this, Y Trump nos ayudó and Trump helped us a sacarlos a todos. to get all of the people who were kidnapped out. Algunos vivos, otros muertos. Some were alive that were rescued. Others, we recovered their dead bodies. Pero los sacamos de ahí. But we took them out of there. Ahora, cuando esta gente estaba cautivo ahí adentro de Gaza, los terroristas los aterrorizaban, los hacían cavar su propia, ¿cómo se diría?, tumba, y sacaban film y mandaban eso a la familia, y después todos nosotros nos enterábamos de lo que estaban haciendo. What the terrorists did is they continued terrorizing these people while they were held captive. They made them basically fill out their own headstones, their own tombs, and then they would film it and they would send it to their family members to cause even more terror. O sea que tuvimos como si fuera como un espíritu de opresión arriba de Israel. Like a spirit of oppression that was over Israel. Horrible. It was horrible. Todos llorando, imagínense, por esa gente. You can imagine everyone was crying for these people. Pero les digo algo. But I'm going to tell you something. Por todo el sufrimiento que el pueblo de Israel ha pasado por all the suffering that Israel has gone through, el pueblo de Israel empieza a buscar a Yeshua. Israel has started to look for Yeshua. La palabra en el internet más buscada de todo Israel en hebreo es Yeshua. The word on the internet that is searched most by people in Israel is the word Yeshua. 500,000 a 600,000 búsquedas todos los días. 500 La palabra Yeshua. 500 to 600,000 searches for the word Yeshua daily. Un sitio en el website, ¿cómo se diría en español? En el internet, un sitio en el internet. On one of the websites on the internet sitio web. Se llama One for Israel. It's called One for Israel. Está dirigido por judíos mesiánicos. It is directed and managed by Messianic Jews. Y está en hebreo. O sea que 95% de todos aquellos que van a ese sitio son israelíes hablantes de hebreo. So the site is done in Hebrew. So we see that the people who are going to this site, they are Israelis. Y tienen
suscripto 1.8 millones de personas. And they have 1.8 million people who are subscribed to this website. Ahora tienen que decir, wow. Wow. 1 en 8 personas en Israel está buscando a Yeshua. 1 in every 8 people in Israel right now is looking for Yeshua. Increíble, ¿no es cierto? It's credible, right? Increíble lo que el Señor está haciendo, cómo está abriendo el corazón de su gente para Él. Incredible what the Lord is doing with his people. He's opening up their hearts for him so they can see Yeshua. Ellos necesitan una respuesta a lo que está pasando. They need an answer for what is happening. Y la única salvación es ¿quién? And he is the only salvation. Amén. Amen. Amén, amén. And amen. Okay, ready for the second part? Oh, you know what? Yes, Okay, no es tan difícil okay? Okay. Este más livianito, gracias a Dios. Okay, entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con este estudio? What is it that I want to tell you or show you with this study? El mundo mediático, y no sé si se han dado cuenta, el mundo mediático se ha levantado en contra de Israel. We have seen that the world is rising up against Israel. El mundo mediático, las radio, televisión, el sistema, las newsletters. Yeah. Yeah. The media world, perdóname. The media world has rised up against Israel. We see it in the news, we see it on the internet. Y esto es muy parecido a lo que pasó en Alemania nazi 80 años atrás. We see that this is very similar to what happened in Nazi Germany 80 years ago. Porque ¿qué es lo que hicieron los nazis? Agarraron el sistema mediático y ellos hacían la propaganda en contra del pueblo judío y esto llevó a la justificación de la matanza de 6 millones de judíos. We see that Nazi Germany took control of the media, they controlled the narrative, and that led to the killing of murder of more than 6 million Jews. El sistema mediático, estamos, de acuerdo a las investigaciones, el nivel de antisemitismo de hoy está al mismo nivel de Alemania nazi 80 años atrás. We see now with the media that we are at the same levels of anti-Semitism that we witnessed during Nazi Germany. O sea que nosotros tenemos que saber la verdad, ¿no es cierto? So we need to know the truth, right? Y ¿qué es lo que hace? ¿Cómo hace el sistema mediático para que vos piense que Israel es el malo? How is it that the media is able to portray Israel as the bad guy? Una mentira atrás de la otra. One lie after another. O sea que para cuando tú sabes que eso fue una mentira, te dan otra mentira. Y tenés que investigar otra vez. Y después te dan otra mentira. Después te dan otra mentira. So as soon as you're told one lie and you're trying to investigate that lie, you're told another lie. And before you can even figure out that lie, you're told another lie. And that's a deceiving kind of spirit, right? Que es un espíritu para decepcionarnos, para engañarnos. ¿Ya? ¿Pueden ver esto? Can you see that? Y eso es exactamente lo que el sistema mediático con Hamas está haciendo al mundo entero. Y ya vamos a ver más de esto. And we're seeing that exactly what is happening with the media and the propaganda from Hamas right now. Ok, entonces, ¿qué es lo que cuál es el título hoy? Un poco largo. Dice así, se puede decir que el Israel contemporáneo
es una continuación directa del pueblo de la Biblia. We have the title here, and the title is a little bit long, but the title is, Can Modern Israel be considered a direct continuation of the biblical people? ¿Y por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? And why? Why are we saying this? Porque el sistema mediático con Hamas, con terroristas, Because the media today, the media with Hamas, están diciendo que el Israel de hoy no es el mismo que del pasado. they're saying that the Israel of today is not the same Israel of yesteryear or before. No es el mismo pueblo, están diciendo. They're saying it's not the same people. ¿Y por qué están diciendo eso? And why are they saying that? Para socavar la idea de que nosotros tenemos algún derecho al Estado de Israel. To skirt the idea or go around the idea that we have a connection or a right to that land in Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que empezó en el sistema mediático? Que los judíos son descendientes, los judíos de hoy son judíos falsos porque son descendientes de Hazar, y ahí lo tienes en inglés. Yeah. So the myth is that the Jews today in Israel, they are not connected to the land, but that they are fake Jews or Hazar. Que es increíble, ¿por qué? Porque hubo una comunidad de gentiles en esa zona, en Hazar, y toda esa comunidad decidió convertirse al judaísmo en vez de ir al cristianismo o ir al islam, decidieron ser judíos. Y ahora, ¿qué es lo que el sistema mediático están diciendo? Que todos los judíos salen del mismo lugar, que no son judíos falsos, que There was a no group- son el mismo pueblo. There was a group of Gentiles in this area of Hazar who converted to Judaism, and now they're trying to say is that everyone is from this region. They aren't really Jewish ethnically, but that they're claiming to be. ¿Ok? Y este pueblo que se convirtió al judaísmo es un pueblo túrquico, o sea, de Turquía, que eran seminomádicos en el tiempo de ellos. But rather, these descendants of the Khazar area, it's a semi-nomadic Turkish people. Y el propósito de esto es deslegitimar el vínculo histórico del pueblo judío con la tierra de Israel. And what is the purpose of this propaganda? Is to say or to delegitimize the Jewish people's historical bond with the land of Israel. Okay? That's what they're trying to do, y mucha gente lo cree. Es lo que estamos tratando de hacer, and a lot of people believe it. ¿Ok? Y esto está conectado intrínsecamente con la teología del reemplazo. ¿Escucharon de la teología del reemplazo? And this goes hand in hand with replacement theology. Have you heard about replacement theology? ¿Ok? Ese es el spin-off de replacement theology. ¿Ya? Que eso es this is a franja or a spin-off of replacement theology. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice la teología del reemplazo? Que el pueblo judío ya no es el pueblo de Dios, sino son los cristianos. So what does replacement theology say? That the Jews are no longer God's people, but now the church is God's people, the Christian church. Y por supuesto esto está basado en mentiras totalmente. Of course, this is based completely on lies. ¿Ok? Y aquellos que creen en la teología del reemplazo, y también, fíjense, los musulmanes creen en la teología del reemplazo, And these people that believe in replacement theology, and just so you know, the Muslims also believe in replacement theology. ellos piensan que ya no es relevante el Estado de Israel porque ellos ya no son el pueblo de Dios. They're saying that Israel is no longer relevant because they are no longer God's chosen people.
¡Oy, oy, 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 oy! Ay, 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 ay. Y ahí me los desperté a todos. Yeah, I hope I woke you up. Por supuesto, está basado en mentiras, Of course, it is based on lies. ¿ok? ¿Qué es lo que dicen también? Dicen que el Estado moderno de Israel es una entidad política creada por el hombre sin estatus teológico especial, que no somos especiales de ninguna manera. And they're saying that modern state of Israel is man-made. It's a political entity with no special theological status. ¿Ok? Y cuando el Islam dice que cree en la teología del reemplazo, que es lo que significa que los cristianos ya no son los hijos de Dios y los judíos ya no son los hijos de Dios, solamente el musulmán. And now, as you see that Islam also believes in replacement theology, but they believe in it like this, that the church is not God's people, the Jews are no longer God's people, but Islam is the actual promised people. ¿Ok? ¿Pueden ver el desastre? And you see the disaster that we have right here? Y esto de que Israel no es el pueblo de Dios ya más es lo que se llama una difamación. And this idea that Israel is no longer God's chosen people, or the Jews are no longer God's chosen people, we call this defamation. ¿Qué es lo que es una difamación? Una difamación es el acto de comunicar información falsa o engañosa sobre alguien, en este caso el Estado, para dañar su honor, imagen o reputación. What is the definition of defamation? Defamation is the act of communicating false or misleading information about someone to damage their honor, image, or their reputation. ¿Ok? Y en el caso de Israel es una difamación de Israel. Eso es lo que están haciendo. And in this case, we're talking about defamation of Israel. ¿Ok? Fíjense, y el rabbi ya habló de Qatar. Qatar está dando billones de dólares a las universidades de Estados Unidos, a la Ivy League, para indoctrinar a los americanos para que piensen como ellos. And we see that the nation of Qatar is investing millions of dollars, Billions. miles de millones. I'm sorry. Forgive me, I got it. Billions of dollars investing into the Ivy League schools to indoctrinate the students so they think like they do. Y ustedes pueden ver esto, así como pasó el 7 de octubre en Israel, el 8 de octubre, al próximo día, ya se estaban levantando las universidades de Estados Unidos en contra de Israel. Incredible. The day after the massacre on October 7th, on October 8th, there was protests at universities across the United States in favor of Hamas and against Israel. I really think, yo pienso que verdaderamente Estados Unidos tiene que tomar control de estas universidades o van a perder la próxima generación. I really think that the United States needs to get control of these universities or they're going to lose the next generation. ¿Y cómo más empezó esta difamación? Por el ataque de Hamas que hizo en contra de Israel, y después Hamas mismo empezó a dar información al sistema mediático en contra de Israel, y en vez de esta gente entender que le están mintiendo, empezaron a tirar este veneno al mundo entero. So right after the attack of October 7th, Hamas started using this defamation, this propaganda against Israel, and instead of the world seeing who the real victim here was, they began to spread this same poison all around the world.
Y eso es lo que está causando el incremento terrible que tenemos antisemitismo mundialmente. And that is what's causing the terrible increase of anti-Semitism throughout the world. ¿Ya? En fin, el propósito de todo esto es socavar la afirmación de que los judíos tienen algún derecho a la tierra de Israel. And what is the whole purpose of all this? Is to erase that Israel has any right or connection to the land of Israel. Porque de acuerdo a ellos nosotros somos los malos. Because according to the propaganda, we are the bad ones. ¿Ok? Ahora fíjense. Nos matan y nos odian por ser judíos. ¿Ya? We are killed and we are hated for being Jewish. La Inquisición, el Holocausto, el Octubre 7. Examples, the Spanish Inquisition, the Holocaust, October 7th. Pero ahora nos dicen que no lo somos, no somos judíos, somos supuestamente falsos. But now they're saying that the Jews that are in Israel aren't really Jews, that we are fake. What? ¿Qué? O sea, no tiene ni pata ni cabeza lo que están diciendo. It doesn't make any sense what they're saying. ¿No es cierto? We can't make heads or tails out of this. That's what she said. Decídanse, ¿somos judíos o no somos judíos? Okay, what is it? Are we Jews or are we not Jews? Unbelievable. Increíble. Ok. ¿Qué vamos a hacer en este estudio? So what are we going to do during this study? Vamos a ver el punto de vista bíblico. We're going to look at the biblical viewpoint. Vamos a ver el relato histórico del pueblo judío We're going to look at the historical account of the Jewish people para determinar si quienes regresan a la tierra pertenecen o no al pueblo de Israel. to determine whether or not those who have returned to the land belong to the people of Israel or don't. ¿Ya? Porque lo que están diciendo es, Dios te equivocó. So, Está trayendo millones de personas a Israel y Dios se equivocó completamente. what they're saying is that God made a mistake, and all these hundreds and thousands of people that are returning to Israel, it's all a mistake. ¿Pueden ver esto? Can you see this? ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que dice Pablo en Romanos 11, 1 y 2. That's what- Esto es una escritora muy famosa, por supuesto. Let's see what Paul says in the book of Romans, and this is a very known scripture. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? I say then, has God cast away his people? De ninguna manera. Certainly not, or may it never be. O sea, esto tira todo el asunto de la teología del reemplazo, ¿no es cierto? This goes against all the idea of this replacement theology. Porque también yo, dice Pablo, soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. He says, may it never be, for I also am Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. God has not cast away his people whom he foreknew. This is the words of Paul. De Israel viene la fe. Our faith comes from Israel. Fíjense, ¿por qué nos odian tanto? You ask yourselves, why do people hate the Jewish people so much? La fe viene de Israel. Because our faith comes from Israel. The Bible comes from Israel. La Biblia viene de Israel. De Israel viene la ley y los profetas. From Israel comes the law and the prophets. De Israel proviene Yeshua. From Israel comes Yeshua.
Y Yeshua mismo lo dijo, de los judíos viene la salvación. And Yeshua himself said it, salvation comes from the Jews. Y por supuesto, el enemigo está furioso que nosotros estamos en Israel. And of course, the enemy, Satan, is furious that we are back in the land of Israel. ¿Por qué? Porque todas las profecías del final de los tiempos tienen que ver con Israel. Because all the end time prophecies have to do with Israel. Y su tiempo está listo. And the time is ready. ¿Ya? Vayamos a otra escritura. Jeremías 31, versículo 35 al 36. Let's go to Jeremiah chapter 31. We're going to see verses 35 and 36. Y dice así: el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Thus says the Lord, who gives the sun for a light by day, the ordinances of the moon and the stars for a light by night, who disturbs the sea and its waves roar. The Lord of hosts is his name. If those ordinances depart from before me, says the Lord, then the seed of Israel shall also cease from being a nation before me forever. Sigue dando vuelta la luna y el sol. Are the sun and the moon, are they still present? Entonces la descendencia de Israel va a seguir siendo una nación delante de Dios para siempre. So the descendants of Israel will continue to be a nation before the Lord. El pacto de Dios para Israel es un pacto eterno. The promise that the Lord has with Israel is an eternal promise. ¿Okay? Primero que nada nos promete la tierra prometida. So we have the pact. The first is we have the promised land of the promised land. ¿Ya? Génesis 15:18 dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. We have the pact that the Lord made with Abraham in Genesis chapter 15, verse 18 says, to your descendants I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Y ahí tienen en el mapa el territorio. Hoy en día es lo que es Israel y también Jordania. So we see that this promised land that we see here, the land that God has promised, it includes what you see here and Jordan. También les quiero decir que Israel es el único país del mundo que tiene un pacto con Dios por tierra. And I want you to know that Israel is the only country on earth that has a pact with God regarding the land. ¿A qué descendencia Dios le está dando esta tierra? To what descendants is the Lord giving this land? Dice así, Salmo 105, versículo 8 al 11. It says here in Psalms chapter 105, verses 8 through 11, Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó por 1000 generaciones, y del pacto que hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac, y también lo confirmó a Jacob por estatuto, Israel como pacto eterno. ¿Qué es lo que significa pacto eterno? Para siempre. Para siempre. Eso, o sea, es un pacto eterno por eternidad. and it says, he remembers his covenant forever, the word which he commanded for 1,000 generations, the covenant which he made with Abraham and his oath to Jacob, and he confirmed to Jacob for a statute, to Israel and an everlasting covenant. What does it mean, an everlasting covenant? It means forever. So,
Nos dicen a nosotros que no podemos estar ahí, pero Dios tiene otra idea. They say to us that we can't be there, but God has another idea. Esto es lo que le dijo a Abraham, versículo 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. And in verse 11, saying the Lord to Abraham, to you I will give the land of Canaan as the allotment of your inheritance. Y Dios verdaderamente está trayendo a su pueblo de vuelta a la tierra prometida. And we see that God is bringing back his people to the promised land. En Ezequiel 37, versículo 21 y 22. In Ezekiel chapter 37, verses 21 and 22, Dice así, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. then the Lord say to them, thus says the Lord God, surely I will take the children of Israel from among the what? The nations. Naciones en plural. Plural, nations. Y fíjense que esta es la tercera vez que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. And I La want, primera vez en el tercer siglo antes de Cristo de Egipto. so we see this is the third time that the Israelites will enter the land. We see the first time was from Egypt, the second time was from Babylon, and now the Okay. third time from the nations. So, primero entonces, 13 siglos antes de Cristo de Egipto, un solo lugar. Siglo 6 antes de Cristo de Babilonia, también un solo lugar. Pero esta vez, desde fines de 1800 en adelante, el pueblo de Israel literalmente está volviendo a la tierra prometida de todas las naciones en plural del mundo. We see in the 12th and the 13th century, we see before Christ, we see that they come from one place. They are returning from Egypt. In the 6th century, we see before Christ, we see that they're coming from one nation. They're coming from Babylon. But we see starting in the 18th century, we see AD that they're coming now from where? From plural. They're coming from all the nations back to Israel. Esta es una profecía que tiene 2500 años de antigüedad y la vemos cumpliéndose hoy. We see that this is a prophecy that was written 2,500 years ago, and it is a prophecy that is being fulfilled today. Dice, de las naciones las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Qué tierra? It says, Yes, I will ma'am. make them one nation in the land on the mountains of what country? The country of Israel. Y los haré una nación en la tierra. And I will make them a nation in the land. 14 de mayo de 1948 se declara el Estado de Israel. And we know in the year 1948, Israel was declared a state. En los montes de Israel. Y fíjense lo que dice, y un rey será a todos ellos por rey. It says on the mountains of Israel, and let's see what it says here. And it says, and one king shall be king over them all. ¿Qué rey? What king? Yeshua. 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 El propósito de Dios de traer a su pueblo de vuelta a la tierra prometida es para que ellos conozcan a Yeshua. The purpose of the Lord bringing all his people who have been scattered back is so that they can see and recognize Yeshua as their king. Now you need to say, wow. Wow. O sea, Él los restaura físicamente primero y después los restaura espiritualmente. So you see, what the Lord is going to do is he's going to restore them first physically, and then upon his return, he's going to restore them spiritually. ¿Ok? Y verdaderamente el retorno de Israel es el milagro más impresionante del mundo.
And the return of people back to Israel is the most impressive miracle in the entire world. Millones de judíos están retornando a Israel porque Dios lo dijo. Millions of Jews are returning to the land of Israel. Why? Because God has ordained it. Increíble, ¿no? It's incredible. ¿Ya? Y fíjense, el enemigo no quiere aceptar esta evidencia. But we see that the enemy does not want to accept, or he refuses to accept this evidence. Están haciendo todo lo posible para la destrucción de Israel. He's doing everything to bring about the destruction of Israel. Entonces están mintiendo y diciendo que no somos judíos. ¿Para qué? Porque dicen, lo que están queriendo decir es que Dios se equivocó. And what they're doing now is they're trying to say that we are not actually Jews from the land and that God has made a mistake. Can God make a mistake? ¿Puede equivocarse Dios? De ninguna manera. No, in no way whatsoever. ¿Okay? Otra profecía del retorno de Israel. More promises of Israel's return and prophecies. Isaías 11, versículo 11 al 12. Isaiah chapter 11, verses 11 and 12. Y lo más impresionante de esto es que Isaías escribió 2700 años atrás. The most incredible thing is these prophecies were written by Isaiah 1,700 years ago. 2,700 years ago. Y nos está diciendo de dónde vuelve el pueblo de Israel. Dice así: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recoger el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y a las costas del mar. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people who are left from Assyria and Egypt, from Pathros and Cush, from Elam and Shinar, from Hamath and the islands of the sea. Entonces, Asiria es hoy en día Irak y Siria. So Assyria today is Iraq and Syria. Egipto es Egipto. Patros, no estoy segura. Etiopía en África. Egypt is the same Egypt today. Pathros, I'm not sure, but Cush is Ethiopia. Y Elam es Irán. And Elam is Iran. Y Sinar y Hamad no tengo idea, pero están por ahí. And Shinar, I'm not exactly sure, and Hamath, but they're from the same region. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. He will set up a banner for the nations and will assemble the outcast of Israel, and he will gather together the dispersed of Judah from what? The four corners of the earth. Solamente ahora, 2700 años después que esto se está cumpliendo. Incredible. Only now, 2,700 years later, is this taking place. ¿Y cómo pasó esto? And how has all this happened? Cuando el Estado de Israel se declara en 1948, los países árabes, por odio al pueblo judío y por odio de que el Estado de Israel se ha creado, echaron a todos los judíos de los países árabes. And how did this come about? After Israel was formed as a state in 1948, because of the hate for the Jewish people, these Arab nations expulsed all their Jewish population from each and every one of their countries. 850,000 personas fueron expulsados de los países árabes, de Egipto, de Irak, de Siria, de Irán, todos los países que mencionó el libro de Isaías. So over 850,000 Jews were expulsed or sent out from these countries and had to flee these countries. We're talking about Iraq, Iran, Egypt, the same countries that I just mentioned. Y fíjense, tenemos las tribus de Israel volviendo a Israel.
And now we see that the tribes of Israel are returning to the land. Increíble. Cuando la tribu de Aser, Neftalí, Zebulón, Efraín y Manasés salieron de la tierra prometida, salieron cuando Asiria atacó a Israel, ¿ok? En el año 733 al año 722 antes de Cristo, 2700 años atrás. Los Incredible. agarraron, los llevaron a los países árabes y cuando los países árabes los echa al pueblo judío, vuelven a Israel. Incredible. We see that the tribes of Asher, Naphtali, Zebulun, Ephraim, and Manasseh, they were taken out to different Arab nations after the Assyrian conquest that happened 700 years before Yeshua. And now that we see that these tribes and everyone is returning to Israel 2,700 years later. Ahora tienen que decir, wow. Wow. Tenemos que hacer el wow para que no se me duela, Wow. ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que son judíos? And how do we know who is Jewish? La mayoría de la gente que vuelve a Israel tienen la ADN. The majority of people that return to Israel, it can be proven through DNA. La mayoría son descendientes directos de los antiguos israelitas. The majority are direct descendants of the ancient Israelites. ¿Qué nos quieren decir a nosotros que no somos descendientes, que somos falsos? So what are they trying to say? That we're not from these people, that we're fake? Mentiras atrás. ¿Pueden ver esto? Mentiras atrás. Can we see that we have lies on top of lies and on top of lies? Y fíjense que el Cohen y el Levi, que son la tribu sacerdotal de Israel, And we can see that the priestly tribes of Israel that come from the Cohen and the Kohanim or the Levites and the Levites, ellos tenían o tienen prohibido de casarse con otras tribus. they were prohibited from them marrying amongst other tribes. Y por eso que la ADN de la tribu de los levitas es una de las más antiguas de la faz de la tierra, de 4,000 años de antigüedad. That's why the DNA of the Levites is one of the most ancient DNAs in the last 4,000 years. Ah, tienen que decir, wow. Wow. La tribu de Dan retornó a Israel. We see that the tribe of Dan returned to Israel. Estos son los judíos etiopíes que vinieron de vuelta a Israel. And we see that the Ethiopians from the tribe of Dan, that they have returned to the nation of Israel. De 1984 a 1985 tenemos la operación Moisés, que son refugiados etiopíes, judíos, que caminaron de Etiopía por Sudán hasta que se fueron a un hotel donde estaba el Mossad. Pretendían tener un hotel que estaba funcionando al lado del mar en Sudán y airlifted estos judíos para Israel. So we see that in the year 1984, 1985, it was called Operation Moses. We have Ethiopian Jewish refugees. They walked from Sudan. They walked over 8,000 of them to Jews to Israel, and then the Israel came in and they airlifted them out. 8,000 de ellos. 8,000 of them. Y después, cuando Mogadishu, el gobierno de Mogadishu en Etiopía cayó, And then we see when the government of Mogadishu, when the Mogadishu fell, había una guerra civil adentro de Etiopía. there was a civil war that took place inside of Ethiopia. Entonces Israel mandó aviones a Etiopía, le sacaron todas las sillas a los aviones, los metieron a los etiopíes que son tan delgaditos uno al lado del otro así, y metieron lo más posible adentro y los trajeron para Israel. And then Israel in 1991, we have the Operation Solomon. They sent planes into Ethiopia
they fit as many people as they could. They squeezed them into the aircraft, and they took 15,000 of them, and they took them to Israel. Increíble, milagrosamente, milagroso. It's miraculous. It's incredible. La tribu de Manasés, de China están viniendo. It's incredible. From the tribe of Manasseh, they're returning from Asian countries, China. from China. Y más van a venir. Recientemente el gobierno israelí ha hecho un plan para traer a todos estos chinos judíos que vuelvan a Israel, van a la sinagoga. Sí, ya 1,200 de ellos ya han venido a Israel, pero faltan otros 6,000. O sea que Israel los va a estar trayendo. And so from the tribe of Manasseh, we see that they're bringing Chinese Jews. So far, they've brought an initial 1,200 of them, but their goal is to bring a remaining 6,000 of them by the year 2030. Los judíos de Yemen, fascinante, porque Yemen fue un estado judío por 400, 500 años. Incredible. We talk about Yemenite Jews from Yemen, which is incredible because they were a Jewish enclave for more than 400 years. There was a government inside of Yemen Que había un gobierno adentro de Yemen por 400 o 500 años for roughly 400 or 500 years. that they were Jewish. Okay, y esas personas eran judíos, perdón. Personas judías. Cuando los musulmanes entran a Yemen, When the Muslims went into Yemen, empezaron a perseguir a los judíos, they started to persecute the Jews. y Israel con el Mossad sacaron a todos los judíos de Yemen, como ¿cuántos? 50,000 de ellos. And Israel, with the Mossad, they went in and they took out over 50,000 Jews from Yemen. No queda un judío en Yemen. Yeah, there wasn't any more Jews in Yemen. Y ellos son de la tribu de Judá. And they are from the tribe of Judah. ¿Quién más tenemos de la tribu de Judá que lo amamos tanto? Who comes from the tribe of Judah that we love so much? Yeshua comes from the tribe of Judah. Sí, hermoso, ¿no es cierto? Y fíjense que decir que el pueblo de Israel ya no es el mismo pueblo, si vos crees en eso, It's incredible to see that people who say that Israel isn't the same Israel of yesteryear, if you're one of those people who actually believes this, entonces las profecías bíblicas del futuro no se pueden cumplir. if that's the truth, then the future prophecies that we see cannot be completed or fulfilled. Y tenemos los 144,000, 12,000 de cada tribu. And we have the 144,000, which are 12,000 from each of the 12 tribes. Y les puedo decir que todas las tribus de Israel están representadas hoy en día en Israel. And I can say that all of the 12 tribes are represented right now in the nation of Israel. ¿Y cómo nosotros sabemos de qué tribu pertenecemos? And how do we know from which tribe we come from? Pasa de una generación a la otra. From one generation to the next. Así que sabemos de dónde venimos. So we know where we come from. ¿Ya? It's passed from one generation to the next, so we know where we come from. Y por supuesto tenemos una preservación cultural, no solamente que somos descendientes directos, pero tenemos la preservación cultural que la Biblia nos dio. And we have our cultural preservation, not only the modern preservation that we have, but we have the cultural preservation that comes from the Bible. Los israelitas modernos hablan hebreo, practican tradiciones judías como la circuncisión, la observancia de la Torá, celebran festividades, Pesach, Shavuot, que se originaron en la era bíblica. We see that modern Israelites speak Hebrew, an ancestral language. They practice Jewish traditions such as circumcision. They have the observance of the Torah. They celebrate holidays like Passover and Shavuot, and that originated during the biblical era.
Y fíjense que el hebreo era una lengua muerta. And I want you to see that Hebrew was a dead language. Desde el año 200 en adelante, hasta que el Estado de Israel se creó, no se utilizaba el hebreo, solamente en las sinagogas. From the year about 2,000 years after 200 AD, 200 years after Yeshua, till about the founding of Israel in 1948, Hebrew was not a spoken language. It was only used for religious purposes in the synagogue. y en el libro de Jeremías 31, que otra vez una profecía de 2500 años atrás, And we see in Jeremiah chapter 31, verse 23, which is also a prophecy from 2,500 years ago. pueden ver que está subrayado, dice así, y otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá. And again, we see that it's underlined here in Hebrew, but they shall again use this speech in the land of Judah, or they shall use this language again in the land of Judah. Exacto. La palabra en hebreo es dvar, dvar es la palabra, sí, la lengua, eso es lo que está diciendo, que la lengua hebrea se va a utilizar de vuelta en la tierra prometida. Y esto, 2500 años de antigüedad. It uses the verb, it uses the term in Hebrew devar, like devarim, like words, that they're going to use this speech, these words again in the future. Y eso es exactamente lo que pasó. And that's exactly what happened. La lengua hebrea se desarrolló con una persona que se llama Eliezer ben Yehuda. The Hebrew language was developed, and back again, we have Eliezer ben Yehuda. Agarró el hebreo bíblico que tiene 80,000 palabras. He took the biblical Hebrew, which has 80,000 words, y tuvo que desarrollarlo más porque nos faltaba palabras que utilizamos hoy en día en modernidad, pero no existían 2000 años atrás, 3000 años atrás. So they took the 80,000 words from ancient Hebrew, biblical Hebrew, but they had to add in some new words because there wasn't ancient Hebrew words for modern things that we have today. So now we have 120,000 words. Si ustedes comparan a esto con la lengua inglés o español, tienen 400,000 a 500,000 palabras. So when we compare Hebrew to the languages, for example, of English and of Spanish, we're talking in English and Spanish, we have more than 400 to 500,000 words. Y hebreo solamente tiene 120,000. And Hebrew only has 120,000. ¿Ya? Ok, vamos a ir rápido, ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Israel? Y esto es un estatuto perpetuo que Dios dio al pueblo de Israel, circuncidar a sus hijos. Seguimos haciendo esto. And what do we do in Israel? We have an eternal covenant with the Lord for circumcision, so we continue to circumcise our children in Israel. Seguimos practicando todas las leyes de la Torá, inclusive las leyes sociales de Israel están regidas por las leyes de la Torá. And we see that we continue following the laws of the Torah. We have laws in Israel that are based on the laws of the Torah. Celebramos las festividades judías, ¿sí? Sukkot, la fiesta de tabernáculos. Ustedes tienen que venir a Israel en la fiesta de tabernáculos. And for instance, we do the observance of the festivals, as it says here in Leviticus 23rd. For instance, one of those would be Sukkot or the Feast of Tabernacles. Oh, you have to come to Israel during the Feast of Tabernacles, during Sukkot. Hacen tabernáculos por todos lados. They make tabernacles everywhere. Sukkahs. Una belleza, una belleza. It's something beautiful. Inclusive los restaurantes hacen tabernáculos afuera de los restaurantes para que nos podamos sentar en la sukkah. Even restaurants make sukkahs or tabernacles connecting to their same restaurants so people can get their food and they can eat in the sukkah. El intento de los enemigos de Israel de socavar el Estado se basa en puras mentiras. So, as we see, the attempt by Israel's enemies to undermine the state of Israel is based on pure lies. Utilizan las mismas tácticas que Hitler utilizó. They use the same tactics that Hitler used.
Si repites una mentira suficiente, la van a creer. If you repeat a lie enough, people will believe it. Y eso es lo que está pasando hoy. And that's what's happening today. ¿Ok? Constante bombardeo de mentiras. A constant bombardment of lies. No sé si escucharon que nos acusaron de genocidio. You see that they accuse us of genocide. Y fíjense que cuando Israel pasó a ser Israel, teníamos 1 millón de árabes. And I want you to see that when this started, we had 1 million Arabs. Y hoy en día tenemos 5 millones árabes. So now we have 5 million Arabs in Israel. So La población incrementó, o sea que eso de genocidio, ¿dónde está? Terminó la batería. Yeah, he ran out of batteries. So I can speak in English while you're changing that. Okay, so they accuse us of genocide, right? But, okay, so there were one... Okay, I got it. So they're accusing us of genocide. So if there was 1 million Arabs, I mean, see, there was a 1 million, okay. Are we million? 1 million Arabs. If there was 1... Okay, so in 1948, in the West Bank, Gaza, and Israel, there were 1 million Arabs, okay? Less than that. Today, in all those areas, there are 5 million. In Israel itself is 2 million, but then you have Gaza, and then you have the West Bank, and then you have, altogether 5 million. That means there cannot be a genocide. What is a genocide? It's when you actually get rid of a population, right? Okay. And that has not happened. It's a lie. Sí. But the people take the lies and believe the lie. That's the problem. ¿Cómo puede existir un genocidio si había 1 millón de árabes y después de la guerra y todo lo que sucedió después de 1948 ha aumentado la población árabe a 5,000 personas, así Millones. de 5 millones? Entonces, ¿cómo es posible que estamos cometiendo un genocidio? Si saben lo que quiere decir un genocidio, como destruir, borrar de la existencia una raza de personas, ¿cómo puede ser que ese grupo está aumentando si a la vez los estamos matando? Sorry, now we're good. Yeah, that's okay. Otra cosa, otra mentira, no sé si escucharon, 18,000 bebés palestinos en peligro. ¿Escucharon de eso? No sé si han escuchado esto. I don't know if you've heard this, that 18,000 Palestinian babies have been taken or killed or stolen. ¿Y saben quién está dando esta información? Jamás. Who is spreading these lies or this information? These lies and information is being spread by Hamas. Y las Naciones Unidas están hablando de esto como si fuera verdad. And the United Nations talks about these rumors or these lies as if they were the truth. Y después de 1 año se dieron cuenta que lo tenían errado porque jamás le dio mentira y ahora dicen, perdónennos que es mentira, no nos dimos cuenta. And now that they're finding out that this wasn't true, they're saying, oh, you know what, I'm sorry, we didn't realize there was a mistake. Unbelievable. Increíble. Ok, y siguen las mentiras, ok. Pero para cuando sabes la verdad te mandan otra mentira. But as soon as you find the truth about one of their lies, what they do is they start a new lie, so it starts all over again. Eventualmente te hace sentir, esta gente es verdaderamente mala. And it starts to make people feel like the Jewish people are really bad people. Y fíjense lo que el Islam tiene en el Corán. El Islam en el Corán dice que Israel le pertenece a los judíos. Incredible. In the Quran, it says that Israel belongs to the Jewish people.
Pero los musulmanes sí, ups. Pero los musulmanes ni leen su escritura. But they're Muslims, they don't even read their own scriptures. No le conviene. But because it isn't convenient for them, it doesn't benefit them. ¿Ok? Fíjense lo que dice en Sura Al-Ma'idah 5:21. Moisés dice a su pueblo, entrad en la tierra santa que Alá os ha destinado. Let's see what it says in Surah Al-Ma'idah 5:21. In the Quran it says, Moses tells his people to enter the Holy Land, which Allah has ordained for you. Le tenemos que enseñar a los musulmanes un poco. We need to show the Muslims what their own Quran says. En Sura Al-Isra, que significa regarding Israel, dice, Dios ordena a los hijos de Israel que habiten en la tierra y promete su futura reunión. We see in Surah Al-Isra, it means regarding Israel, God tells the children of Israel to dwell in the land and promises a future gathering of them. Oops, Como a daisy. un error. Y fíjense lo que nos dice también con respecto a Alá, el Dios de ellos, ¿sí? Let's see what they say about Allah, the God of the Muslims. Ellos mismos los llaman a Alá el gran engañador. They also say in the Quran, they describe Allah as a great deceiver. Oops. Sura 3, 54 dice, los incrédulos tomaron un plan contra Jesús, pero Alá también planeó y Alá es el mejor de los engañadores. The unbelievers plotted a plan against Jesus, but Allah also planned, and Allah is the best deceiver. Tremendo, ¿ok? La pregunta a los musulmanes, ¿por qué nosotros no podemos tener una nación que sea judía? Ellos ya tienen 58 naciones, todo el Medio Oriente le pertenece a ellos. It's credible because why can't Israel be for the Jewish people? The Muslim countries in the world, there are 58 Muslim countries in the world. The Jewish country, the nation of Israel is just one for the Jews. Puedes poner 33 veces Israel en Texas. You could put 33 Israels. 33 Israels would fit into Texas. ¿Y quién es el padre de mentiras? And who is the father of lies? It was Alá. ¿Qué es lo que la Biblia dice? The Bible says that Satan is the father of lies, right? But in the Quran says that the best deceiver is Allah. Allah y Satan. Sí. Allah es Satanás. Ok. En conclusión, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob es la herencia eterna del pueblo de Israel de acuerdo a la Biblia. According to the Bible, in conclusion, the land promised to Abraham, Isaac, and Jacob is the eternal inheritance of the people of Israel. People of the Bible, yep. El pueblo de Israel sigue siendo el mismo hasta hoy en día. Sigue las tradiciones de sus antepasados. The people of Israel remain the same today, following the traditions of their forefathers. Los musulmanes tendrían que leer su propia escritura, lo cual describe exactamente lo mismo. And Muslims ought to read their own scriptures because it says the same thing. Para no caer en defamación, tenemos que educarnos, ya sea en historia o Biblia, nosotros. Yeah. To avoid engaging in defamation, we must educate ourselves, whether in history or the Bible. No creer todo lo que dicen en contra de Israel. And not to believe everything that we hear that is spoken against Israel.
Ya, leamos la Biblia, We believe and we read the Bible. ¿ok? Nosotros tenemos que creer en la Biblia más de lo que el sistema mediático nos está diciendo. So we have to read the Bible to see what the Lord is trying to tell us. Ya, investiga por tu cuenta, toma cautela, investiga por tu cuenta. Be careful and on your own, go and search these things out. ¿Ya? Y acude a medios de comunicación fiables. Eso es muy importante. And it's very important to follow media outlets that are reliable, to tell the truth. And that is it. That is it. That is it. And Finish it.